Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es una irregularidad torsional según el título A. En el capítulo A3 tenemos la tablita donde aparecen todas las irregularidades. Está después de esto, aquí. Entonces todas estas son un análisis prácticamente de la geometría y de la forma de la estructura. Pero el día de hoy vamos a ver esta, en la cual nos presenta que debemos hacer el análisis de la comparación entre delta, este es un delta de desplazamiento, son derivas. Se puede hacer también con desplazamientos, pero aquí nos lo presenta como derivas. Entonces es la deriva de un piso y compararla con respecto, perdón, de un punto con respecto a otro punto del mismo piso en la dirección perpendicular al sismo. Entonces aquí tenemos un modelo de ejemplo, seguramente es irregular. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si nosotros vemos la deformada debido al modo 1, o bueno, debido a los diferentes modos que tiene la estructura, generalmente, bueno, esta estructura al parecer, al parecer, vamos a ver cómo se comporta. Aquí uno desde el modo 1 ya uno evidencia que la estructura, si se dan cuenta, hace como una curva, ¿cierto? No es totalmente horizontal o totalmente recta en un sentido, ¿sí? No se mueve totalmente lineal, sino que presenta una pequeña curva. De pronto, si nos paramos aquí, en esta vista en planta, lo podemos ver mejor. Para el modo 1, ahí ya se está viendo cómo se mueve la estructura. Entonces, vean, no es totalmente recto, sino que va como en diagonal, ¿sí? Entonces, hay una gran probabilidad de que haya esa irregularidad torsional. Entonces, nos vamos a parar en el último piso. En el último piso, en el History 5, aquí sin deformación, que sería este último piso. Y según la imagen, vamos a seleccionar siempre estos punticos, el de esta esquina, esta otra y esta otra, ¿sí? Siempre hay que ver también para saber qué nodo es, o le damos clic derecho a cada nodo, que sería el label 2, o en Set Display Option, eh, en Object Assignments, en Join Labels. Entonces aquí nos muestra cuáles son los labels. Por aquí se ve pequeñito el 2. Si no se alcanza a ver, podemos cambiarle, perdón, ahí no es, en opciones, graphic preference y font, que es la letra. Entonces le podemos poner, no sé, pongámosle un 10 a la letra. Y ahí ya quedan los numeritos grandes. Entonces ya se ve que es el 4, el 3 y el 2. ¿Sí? Y le damos Display, Show Tables y vamos a ver a los joins, ¿sí? Después de hacer el análisis a los joins, porque son unos nodos, vamos a verle los desplazamientos. Y a los desplazamientos hay diferentes opciones, pero nosotros queremos ver de estos joins las derivas, ¿sí? Drips es derivas. Entonces tenemos que seleccionar los casos de carga, quitamos todo lo otro, lo limpiamos y solo dejamos los que queremos analizar. Se supone que ya estamos haciendo un análisis dinámico, modal espectral. La idea es que este análisis nos muestre todo el comportamiento de la estructura. Entonces lo vamos a hacer con el análisis modal en X y en Y. Entonces le damos OK y OK. Entonces nos da esta tablita. ¿Listo? Le damos File, Exportar a Excel. Y done. Entonces, con esta tablita vamos a tener para cada nodo, el 2, el 3 y el 4, aquí ya nos presentan las derivas para el sentido o bueno, para el caso de carga del sismo en X y del sismo en Y. Entonces, tenemos que definir con cuál trabajamos. Entonces, vamos a hacer aquí irregularidad
tenemos que definir cuáles son los nodos de análisis. Regularidad. Listo. Entonces la analizamos por ejemplo, en X. Entonces vamos a hacer el primer análisis en X. Los nodos que nos interesa para X, si el sismo viene en este sentido, deben ser dos nodos que se muevan de manera perpendicular, que sería el 2 y el 3. Y listo. Entonces tenemos que buscar. Yo lo haría de la siguiente manera. Por ejemplo, puede ser igual a todo este... ¿Cómo lo hacemos aquí? Creo que es que no sea texto, sino general. Todo esto también. Que no sea texto, sino general. Funciona así. Por ejemplo, tenemos todo esto. El que nos interesa es el nodo 2 en el sentido X, ¿cierto? Y el nodo 3 en el sentido X también. Podemos llamarlo así. Nodo 3 en el sentido X. Esta es la información que nos interesa, ¿cierto? Y bueno, entonces podemos ponerlo de la siguiente manera. El D1 va a ser la deriva mayor. Siempre se pone la deriva mayor, ¿sí? El D1 es la mayor y el delta 2 es la menor. Entonces la deriva mayor va a ser igual, como les estoy diciendo, máximo, entre los desplazamientos en el sentido, las derivas, perdón, en el sentido X, ¿sí? Nos interesa solo analizarlo en el sentido X. Acá está, deriva en X para el caso de carga X. Y ahí ya tenemos el máximo. El D1 es el máximo. Vamos a hacer lo mismo, pero con el D2. D2, entonces ya no va a ser el máximo, sino el mínimo. El mínimo, pero entre estas dos. ¿Cierto? Y entonces ya tenemos el delta 1 y el delta 2. Lo que hay que comparar es, ¿qué nos dice aquí el chequeo este? Dice que se debe comparar delta 1 más delta 2 sobre 2 por 1.2 debe ser, bueno, en verdad el delta 1 debe ser menor a esto para que no haya irregularidad. Si está entre 1.2 y 1.4 significa que tiene esta irregularidad y si es mayor a 1.4 tiene la 1BP. Entonces venimos aquí, decimos de 1 más de 2 sobre 2, pero digamos que este es el 1.2, ¿cierto? Que es la primera condición. Podemos ponerlo así, cada cual lo puede hacer de la manera que le parezca más ordenado, pues a ver, a mí se me ocurrió esta, se fueron dando así las cosas. Y entonces tenemos 1.2 por la suma de estas dos, más esta, y sobre 2, ¿cierto? Y esta otra es la misma, solo que con 4, 1, 4. Entonces, ¿qué nos dice el chequeo de la irregularidad? Que debe ser menor a esta primera, si es mayor que esta y esta entre esta, phi es 0.9. Si es mayor que la otra, phi es 0.8. No es más. Entonces tenemos que decir, por ejemplo, si, o comparémosla primero a ojo, delta 1 es mayor que esta, no. ¿No alcanza a ver? Lo podemos, como estas son derivas, las podemos analizar también por 100 para que estén en porcentaje. Entonces de pronto ahí se ve mejor. Entonces punto 3 no es mayor que punto 4. Entonces no habría problema. Entonces, ¿cómo lo programamos? Si este es menor que este, entonces ponemos, no, 1.
Si es menor, el factor phi es 1, o sea, no tiene irregularidad. Si es menor. Pero si es mayor, el factor en este caso sería 0.9. Muy bien. Eso. Hagámosle con el otro. Ajá. Exactamente. Y entonces después lo ponemos aquí. Si este llega a ser, ahora cambiémoslo más bien. Si este es mayor, el phi es 0.8. Y si no, es 1. Y yo creo que si, por ejemplo, aquí le ponemos, no sé, 0.4, hagamos la prueba. Ah, no, tiene que ser mayor. Ya iba a decir. Entonces, si está entre este y este, es 0.9. Podemos decir aquí que phi en x le podemos poner el menor de estos dos. Uy, pero ¿cómo así? De pronto tiene el... Ah, de pronto esto lo tomó como un... ¿Cuál cogí? No, está bien. El menor de esos dos tenía que ser 0.9. Entonces de pronto ese no es con punto, sino con coma. Vamos a ver. Menos, si es con punto. Ah, es como si fuese texto, sí, gracias. Puntico ahí. Este es como si fuese texto. Ajá. Si le ganaron a Henry. Toca que participe Henry. Está muy bien. Entonces, bueno, ahí quedaría. ¿Qué pasa si es mayor? Así lo probamos. Si es mayor, queda 0.8. ¿Sí? Entonces, con ese es que nos quedamos. Con ese factor. Como en este caso nos dio menor, pues es 1. Sí, los dos. Y ahí ya queda listo. ¿Cierto? Eso para el análisis en X. Habría que hacer lo mismo para el análisis en Y. Entonces simplemente, como eso ya está programado, lo lindo de la programación, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Como esto ya está programado, lo que podemos hacer es, bueno, decir cuál es la que nos interesa. Nos interesa mm, el nodo, ¿cierto? El nodo 4 y 3. 4 y 3 en Y. Entonces sería 4 y 3 están aquí, pero los de Y. Entonces tenemos este y el último, ¿cierto? 3 y 4. Este y el último, en el sentido Y. Que aquí es donde yo creo que puede ser irregular. Y tampoco. FI, Y. Y ahí ya nos queda el factor de irregularidad en X y en Y comparando los desplazamientos. Ah, no, perdón. Nos estábamos adelantando. El desplazamiento no es el de X, sino el de Y. Claro, en X va a ser el mismo punto, no se va a mover, pero en Y sí va a ser diferente. Y este es el mínimo de esos dos. Pero tampoco. Bueno, estuvimos de buenas. Ahí está. Al parecer, pues todo bien. No hay problema con esa irregularidad en este proyecto, a pesar que parecía que sí. No es más. ¿Dónde está el de dejar de grabar? Ah,